Y ahora Encima suena televisión digital, este podcast esencial. ideas al aire, conocimiento total. Sintoniza ya, Ven sin miedo, cada episodio tiene su fuego. tu curiosidad aquí se queda y en cada charla el mundo rueda. Bien, sean todos bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este espacio de todo un poco a través de CIMA Televisión Digital. Hoy en nuestro canal YouTube, como todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde. Nos acompaña Guillermo Torres en la parte técnica. Hoy con un invitado con el cual en menos de 10 minutos conversando acá, uno queda así como que bien satisfecho a la hora de poder proyectar esto que conversamos durante los próximos 50 minutos con ustedes. Y nuestro invitado, yo recuerdo que yo lo conocí en un estudio de radio. Yo conocí a nuestro invitado cuando coincidíamos en horarios, él antes y yo después, en Fe y Alegría. En aquel momento en Fe y Alegría tú estabas acompañado de aquella hermosa mujer, Ana María Osorio. Ana María Osorio, y había un tercero que era Medina. Exacto. Y yo venía con César Morillo y con Cecilia de Filipinis, la productora de un espacio que teníamos allí. Coincidíamos allí en las tardes, noches de Fe y Alegría. Y ahí conocí a Jesús. Y Jesús, consecuentemente, ha sido mi invitado en muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones hemos compartido, porque siempre, y eso es lo que al menos pienso yo, yo aprendo con el Señor. Yo me pongo al día con el Señor, conocer la manera como Él maneja todo aquello que pueda ocurrir en una empresa, en un estado, en un país, es siempre importante. Y con Él además quiero abordar algunos otros temas. Uno que tiene que ver con un poco la portada del libro que Él tiene allí en sus manos, que es el ajedrez. Porque en mi casa el ajedrez, sobre todo por un hermano que lo practicó hasta por mucho tiempo, yo miré el tablero, moví algunas cositas, pero fue mi hermano el que continuó con el ajedrez. Y lo otro, una pasión que generalmente muchos humanos tienen con relación a cualquier área, y en el caso de Jesús y de su familia, es el de restaurar automóviles. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo pude conversar con alguien fue con un jugador de béisbol, para variar, Carlos Hernández, un receptor venezolano que vivió en California, y él restauraba vehículos de los años 40 y 50. Él los tenía y los llevaba a su casa. Él es del estado de Bolívar, y tenía como 7, 8 vehículos de esos que comenzaban aquí y el carro terminaba por allá bien lejos. Grandísimos esos carros, pero bellísimos. Y ocasionalmente en Caracas jugó para los Leones, estacionaba un carro y cuando uno veía el carro, aquí está Carlos. Él se retiró y continuaba. Cuando veíamos el carro, aquí está Carlos. Eso es el único coleccionista que yo conozco de ese tipo de cosas. De eso estaremos hablando un poco más adelante. Contigo, Jesús, quiero ir dándote las gracias. Y luego de tus ocupaciones, estuviste en el exterior, regresaste, estás acá con nosotros. Cuando yo veo tu currículum, yo veo politólogo. Y el ser politólogo puede la gente entender muchísimas cosas alrededor de esto, pues. Un estudioso de la política, por decirlo llanamente. ¿En qué momento tú te diste cuenta que por allí va a enfilarse tu vida? Por allí, de una u otra forma, tú te planteaste, yo me voy por este camino y luego estaré desarrollándome en algunas otras cosas desde el punto de vista de un politólogo. ¿En qué momento tú decidiste abordar esa materia? Bienvenido y buenas tardes. Gracias, Wenceslao, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este prestigioso programa, y te deseo a ti y a todo tu equipo mucho éxito, porque comunicar es complejo. Y sobre todo, comunicar en Venezuela es más complejo todavía, porque hay que saberse mover en este servicio. Te lo decimos nosotros, que tenemos un portal digital de noticias, que trabajamos con información y que de una manera u otra siempre la gente quiere malinterpretar lo que uno quiere decir, y ese es parte del trabajo politológico. Mira, yo vengo de una familia política, ¿ok? Mi papá en vida se llamaba Jesús Castillo Dupuy,
Mi tío Eduardo Castillo Dupuy. Mi tío Eduardo fue contralor del Estado Zulia 5 años. Además, en aquel momento, cuando él fue contralor del Estado Zulia, también era encargado de tránsito terrestre del Estado Zulia y Falcón, que era un cargo muy importante para el momento. Mi papá siempre estuvo vinculado al mundo asegurador y estuvo en lo que llamaban profesionales y técnicos de Acción Democrática. ¿Okay? Mi abuelo Bonifacio fue el primer representante, que era el papá de mi mamá, de los sindicatos portuarios del Estado Zulia, en este caso representando el Partido de Acción Democrática, y mi abuelo Félix, que era el papá de mi papá, representaba la URD y fue senador de la República post el año 58, cuando viene el Pacto de Punto Fijo. ¿Ok? Yo, por cierto, todas esas credenciales las tengo en original, que la familia decidió dármela, como tengo muchos documentos de la actividad política de mis abuelos. En aquel momento, mi papá, exactamente el 6 de septiembre del año 1986, había una disputa interna en AD entre lo que era el senador Octavio Lepage y Carlos Andrés Pérez para las internas de Acción Democrática para representar las elecciones presidenciales en el año 88. Papá me invita al antiguo Hotel del Lago y Hotel Tibisay a un evento político, un Carlos Andrés Pérez. Y yo tuve la oportunidad de sentarme con Carlos Andrés Pérez. Tuve aproximadamente unos 23, 24 minutos hablando con él. Y él me habló de la juventud y la política. ¿Ok? Después que yo salí de esa conversación... ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía en ese momento 16 años. Ok. Yo cuando salgo de esa conversación con él, salgo convencido que tenían que hacer dos cosas. Una, involucrarme en la política, pero en la política, porque él me dijo algo muy importante, que los errores que se estaban cometiendo en la juventud y en la política era que no estaban formando a los jóvenes para la política. Y entendí que había un problema de gerencia pública, de gobernanza, de hacer las cosas bien. Y para poder llegar a hacer las cosas bien, había que ayudar a los gobernantes que por su carisma, por su apoyo político, institucional, porque en Venezuela, hasta ahorita, desafortunadamente, los perfiles de los políticos no te obligan que tú tienes que estar preparado para gobernar. No tienes un perfil profesional. Tienes unas características que tienes que cumplir por la Constitución y la ley, pero no te obligan que tienes que ser estudioso para llegar a gobernar. Entonces, ha llegado muchos improvisados a gobernar. Y entendí que había que prepararse para ayudar a los gobernantes a gobernar. Y ahí es donde nace la cosquilla de estudiar las ciencias políticas. Luego mi papá me presenta un segundo hombre, que tú lo vas a recordar, el rector de la naciente Universidad Rafael Urdaneta, Eloy Parra Villamarín. Papá y Eloy eran amigos, y papá me lleva a un comer, una comilona que le llamaban ellos, en una casa acá en la ciudad de Maracaibo, y en eso me presenta a don Eloy Parra Villamarín. Y él me habla de las ciencias políticas. ¿Ok? Y bueno, con la introducción de Carlos Andrés, con las ciencias políticas y con el amor que yo a mis abuelos les tenía y con el tema de la cosquilla política, decido estudiar ciencias políticas. ¿Ok? Que es lo que yo más amo, es lo que yo más adoro, es lo que en los últimos 31 años me ha dado satisfacciones de todo tipo. Y que, por cierto, voy a aprovechar a esa pregunta. Yo, cumpliendo mis 30 años de graduado como politólogo, escribí este libro, ¿okay? Que te lo voy a regalar en este momento, te lo voy a entregar, que se titula Ser politólogo, precisamente por esa pregunta. Este libro son 8 capítulos donde explicamos de una manera científica el rol del politólogo en Venezuela. ¿Ok? El politólogo en la función privada, el politólogo en la función pública, el politólogo en la academia, el politólogo como encuestólogo y investigador, y el politólogo como un orientador de manejo de crisis, ¿ok? Desde el punto de vista científico y académico, ¿ok? Y bueno, te lo estoy obsequiando. Muchísimas gracias, Jesús. Hace poco lo presentamos en la Plaza Baral de Maracaibo, en la Semana de Nacionalidad. Hace 2 semanas lo presentamos en la Universidad Central de Venezuela y entre 5 semanas vamos a estar en la Universidad de los Andes, luego vamos a la Universidad Fermín Toro Barquisimeto y la Universidad Católica en el estado Táchira, en las escuelas de ciencias políticas, promoviendo este trabajo de investigación para darle un poco de fortaleza a lo que es el politólogo. ¿Ok? En este caso, me convencí que había que estudiar para ayudar a los gobernantes. Me hice politólogo
Y a partir de ese momento tuve la suerte, Wenceslao, de ser becado con la beca Fundada Cucho. Yo obtuve la beca en 3 oportunidades. ¿Dónde fuiste? Yo fui a Japón, Ujú. ¿ok? La primera tuve en la ciudad de Fukuoka, estudiando políticas públicas en el área de tecnologías de información, Que quiero detener allí porque es Japón y su cultura, ¿no? ¿ok? Donde ahí uno a veces se asombra de las decisiones que a veces el ser humano japonés toma estando en cargos públicos. Hay gente que incluso, no sé si será harakiri, pero han perdido la vida porque en algún momento cometieron un error, etcétera, etcétera. Y es una cultura muy, muy particular. Lo que se habla siempre del japonés, culturalmente hablando, ¿eso es cierto en la política? Mira, después que yo estuve radicado 17 meses en la ciudad de Fukuoka estudiando, me di cuenta que estamos muy desinformados sobre la cultura japonesa. Ok. Estamos muy desinformados sobre quién es el japonés. Y estamos muy desinformados sobre el japonés en Asia, lo que representa en su historia, lo que representa su manera de ver la economía y su manera de ver la política. ¿Ok? En Japón aprendí varias cosas, pero la que mejor aprendí es el servicio. ¿Ok? Aprendí que también hay pobres y también que hay más gente pobre, no de dinero, sino de mente. Ok. ¿Ok? Y aprendí a manejar lo que es la pobreza mental. ¿Ok? Que lamentablemente en Venezuela hay demasiada, más que la otra, más que la financiera. Entonces, en Japón aprendí al reconocimiento de lo que es determinar una política pública funcional que sea realizable y además que sea económicamente exitosa. ¿Puedes graficar, poner un ejemplo como para que lo entendamos Correcto. mejor? En Venezuela nació la Misión Vivienda. Ok. La Misión Vivienda nació por un programa más populista que para resolver el problema de la vivienda. Ujú. Porque finalmente no se construyeron los estudios cartográficos de catastros, de urbanismos reales para poder construir urbanismo en Venezuela. Construiste casas, pero no construiste acueductos, construiste casas, pero no construiste aguas negras, construiste casas, pero no construiste sistemas de gas, construiste casas, pero no alimentaste el sistema eléctrico, y muchas de esas consecuencias son las que tenemos hoy con el sistema eléctrico venezolano, que es muy deficiente. No construiste servicio de transporte público, no construiste canchas deportivas, escuelas, servicios de salud, improvisaste. Fuiste populista para tomar una decisión de invertir. Por eso que muchas de las casas que se construyeron no fueron muy buena calidad, otras fueron prefabricadas y otras se cayeron rápido con la primera lluvia. ¿Ok? Otras se agrietaron y otras no. Otras simplemente a la gente que llevaste a esas casas o que le diste la casa, lo alejaste mucho de las ciudades y no tenían la gente cómo transportarse y de una vez se convirtió en un problema y no en una solución. En Japón, ¿cómo Ahí se va. aborda ese tema? En Japón, cuando el gobierno tiene recursos financieros para atender a los más necesitados que no tienen la capacidad para poder obtener una vivienda, primero en Japón no regalan nada. Esa es la primera opción. En Japón tú eres parte responsable de una política social que de una manera u otra tú pagas o un impuesto o tú pagas una regalía que da el Estado, pero tú pagas un porcentaje de la misma. La gratuidad no existe, ¿ok? La gratuidad es mala porque la gratuidad te dan todas las cosas gratis, pero si no funciona, entonces es peor. Ujú. La salud en Venezuela es gratis en muchas partes, pero tienes que pagar, tienes que comprar los instrumentos. Tienes que hacerte la radiografía en otra parte, la tomografía Sí, en otra correcto. parte. O sea, es raro esa gratuidad. Lo segundo es que no todo el mundo califica para el programa. ¿Ok? Tú calificas solo si tienes las condiciones reales de que ese beneficio va a ayudar a esa persona a ser más productiva, va a ayudar a esa persona a tener mejores condiciones de vida y va a ayudar a esa persona de una manera a retribuirle al Estado con trabajo, con impuestos, con servicios, la inversión que está haciendo el Estado en esa persona. Y lo tercero es que tiene que tener un indicador económico positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión en la vivienda que va a generar bienestar en un ciudadano, este ciudadano se va a incorporar al sistema productivo. Va a ser soldador, va a ser agricultor, va a ser ferretero, va a ser ingeniero, va a ser médico, va a ser paramédico, va a ser, bueno, por lo menos en el caso de Japón, es muy importante el tema de sísmico, ¿ok? Porque obviamente hay muchos temblores
diariamente y terremotos y tsunamis. Y de una manera u otra eso para ellos es muy importante. La incorporación de esa persona o de esa familia en el sistema de producción de políticas de desarrollo para el país, ¿ok? Tienes que retribuirlo de una manera. Y luego finalmente, esa inversión social que se hace tiene que tener una facultad que va a durar en el tiempo. O sea, si no es de calidad la construcción, si no hay servicios públicos, si eso no va a mejorar la calidad de la persona, entonces es mejor no hacerlo. ¿Ok? Tienen una visión bien clara, por eso que son lo que son. ¿Ok? Aquí te pueden construir una casa a la una cañada. ¿Ok? Ahora, me decías que además de Japón estuviste en otros dos lugares. Claro, estuve estudiando también en la Universidad Carlos III de Madrid, Ok. donde tuve la oportunidad de estudiar estudios de cuarto nivel, tanto de maestrías como especialización en gobernanza. ¿Ok? Y estuve en Río Grande del Sur, que Río Grande del Sur es Porto Alegre, para los que más conocen Brasil. En ese estado está la Universidad de Río Grande del Sur. También fue a estudiar políticas públicas. Ahora, brevemente, hablamos de esa experiencia, de eso que pudiste adquirir en conocimientos, en experiencia en España ¿Ok? y luego en Brasil. En España aprendí que la universidad nos enseñó los estudios de experiencias fracasadas y experiencias exitosas. Ok. Me llamó mucho la atención que nos llevaban a alcaldías, ya los llaman ayuntamientos, donde habían experiencias que no funcionaron en aseo urbano, en sistemas de transporte público, en sistemas de salud local, educación local, ¿ok? O sistemas de atención primaria de servicios telefónicos, de servicios de transporte tipo ferrocarril, tipo bus, pero no fueron exitosos. Y nos llevaban a la zona a explicarnos por qué había sido fracasado el sistema. Porque fue una mala toma de decisión, porque no fue bien planificada, porque fue populista, porque hubo confrontación política, porque no tomaron en cuenta a los transportistas, porque no tomaron en cuenta a los usuarios, porque no tomaron en cuenta a los sectores que se iban a beneficiar del servicio, porque no compraron la tecnología que podían mantener después. Compraron autobuses, como compraron algunos ferrocarriles que no tenían repuesto en el país, que no tenían mecánicos, que no tenían servicio. Y en el tema de aseo urbano, había uno domiciliario y había un aseo urbano industrial, ¿ok? Entonces nos explicaron qué eran las compactadoras, cómo eran los rellenos sanitarios, cómo se podía convertir un relleno sanitario en un negocio, cómo se podía hacer reciclaje, cómo se podía constituir lo que era el vidrio, lo que era el cartón y lo que eran los sistemas productivos para poder hacer del aseo un negocio y no un problema, ¿ok? Y nos llevaban a conocer los sistemas de acueductos, lo que eran los acueductos rurales, los acueductos urbanos, cómo eran los sistemas de distribución de agua, dónde venían los yacimientos de agua, las represas y cómo tenía que estar la nación, o sea, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los estadales, y los gobiernos locales, los ayuntamientos, en conexión con la planificación estratégica de las políticas públicas. Por ejemplo, en Venezuela existen los 3 niveles de gobierno. Existe un Consejo Federal de Gobierno, existe un Consejo Estadal de Políticas Públicas que las manejan las gobernaciones y existen unos consejos locales de planificación de políticas públicas que los manejan las alcaldías. ¿Y dónde viene el pero? El pero es que no hay una coordinación en las políticas públicas que ejecutan los planes de desarrollo locales. Por ejemplo, esto es un problema que está pasando en Venezuela y seguimos con la experiencia. Sí, sí. En Venezuela existen 47.238 proyectos comunales que se han venido aprobando en 3 consultas que se han hecho en los últimos tiempos. Correcto. Una las manejan los jóvenes, otra la maneja la comunidad. El gobierno central aprueba los proyectos para que estas comunidades organizadas, llámense comunas, llámense consejos comunales, asociaciones civiles, inclusive todavía existen en algunos sectores las asociaciones de vecinos, puedan incursionar en proyectos para arreglar un problema de la comunidad. Llámese un muro de contención, llámese un problema de agua, llámese un problema de vialidad, no importa. Pero ese proyecto no está de la mano de los municipios. En Venezuela existen 335 municipios, de los cuales 135 generan recursos propios por impuestos municipales. ¿Ok? Quiere decir que tienen más autonomía de pagarle mejor a sus funcionarios, de hacer más obras civiles, porque tienen una recaudación fiscal que les permite hacer algunas cosas. 200 municipios en Venezuela, que son 200 alcaldías, No tienen. no tienen la capacidad, viven totalmente del situado constitucional
de algunos aportes del Consejo Federal de Gobierno, de algunas regalías de privados o de algunas empresas que hacen responsabilidad social empresarial o de algunas asociaciones civiles que, como decir, los Rotary Club, por ejemplo, un ejemplo, que hacen obra social en salud, en educación, en ambiente. Y, por ejemplo, hubo una noticia reciente que en la ONU aprobaron $2 millones para el Estado Sucre para un proyecto de agua. ¿Okay? Esas son unas comunidades que se organizaron conjuntamente con los gobiernos regionales para hacer esa petición ambiental. Son esos proyectos, pero no generan impuestos suficientes para poder generar beneficios a la comunidad. Tenemos otro problema en Venezuela, que como tenemos una desplanificación de lo que debería ser la planificación de los 3 niveles de gobierno, tenemos también dibujo libre. Por ejemplo, tú vas al estado Táchira, que visito mucho, vas al estado Mérida, que también visito mucho, el estado Trujillo, y es normal que te encuentres alcaldes no oficialistas que no le venden gasoil para sus camiones de aseo, para su maquinaria agroindustrial. Entonces hay dibujo libre, o sea, hay gente que se siente dueña de o pasa facturas de. Igual pasa en las comunidades organizadas. Entonces todavía, a pesar que hay una ley de amnistía, a pesar que hay una reconciliación en el país, a pesar que hay periodos de paz y de perdón, todavía hay mucha gente que se siente dueña de la verdad y se siente dueña de las acciones. Entonces termino explicando este proceso. El Consejo Federal de Gobierno, el Consejo Estatal de Políticas Públicas, el Consejo Locales, no termina interconectándose con los proyectos comunitarios hacia el desarrollo local, regional y nacional, sino que son otras islas que planifican aparte y pueden desarrollar proyectos aparte de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, sin en este caso, la ayuda técnica de un municipio o de una región. Quiere decir que pueden hacer proyectos aparte sin estar en un plan de desarrollo. Y por eso que vemos tantos, por ejemplo, aquí hay conjuntos residenciales muy bonitos, pero tú ves que pasan camiones cisterna todos los días. No hay agua. Aquí hay sectores en la población que tú no puedes meter agua servida, porque el sistema, por ejemplo, los aticos, lo que pasa en los aticos en la ciudad de Maracaibo. No ha habido nadie que ha logrado el éxito de esa avenida, que cada día, cada tanto tiempo hay que volverla a hacer. Claro, por el problema de sedimentación y el problema que tiene con el lago Maracaibo, ¿ok? Entonces, eso pasa continuamente. Cuando vas a poner y a romper bajo, entonces te encuentras tuberías, te encuentras que está el lago muy cerca, te encuentras que la tierra es mala, entonces hay mucha improvisación y eso trae como consecuencia pérdida de recursos, pérdida de tiempo y no resuelve ningún problema, ¿ok? Entonces, allá en Japón, lo que sí entendí y aprendí es que los 3 niveles de gobierno se entienden y comprenden para solucionar problemas. Cada quien tendrá sus méritos, cada quien tendrá su manera de gobernar, pero si es serio y un gobernante que lo haga mal, tiene penalizaciones, tiene sanciones. Por eso es muy normal ver funcionarios públicos en los países asiáticos y en Japón que piden perdón, ¿ok? Por ejemplo, Maracaibo. Nosotros hemos hecho unos grupos focales últimamente en la ciudad de Maracaibo y vemos como hay una molestia grande porque los gobernantes, el alcalde de Maracaibo, el gobernador del estado Zulia, explican muy poco el tema del problema eléctrico. Yo los entiendo, ellos son del partido de gobierno y quizás, bueno, no tienen esa autoridad para explicar. Bueno, tráiganse a alguien de Caracas. Pero en este momento, Maracaibo, San Francisco, para nombrarte 2 municipios importantes, necesitan que se les explique por qué hay tantos cortes de tantas horas irregularmente en la ciudad que está afectando el comercio, los servicios y los ciudadanos, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes gobernantes silentes, entonces obviamente hay un divorcio entre lo que es tu responsabilidad hacia el ciudadano. Allá en Japón aprendí que los gobernantes dan explicaciones, los gobernantes explican el urbanismo, los gobernantes explican las inversiones, los gobernantes, los presupuestos públicos son públicos, donde tú puedes ver que invirtieron en esto, que invirtieron en aquello. Y aprendí también que el ciudadano se convierte en un actor de reconocimiento de aquel gobernante que lo está haciendo bien, pero se forma para gobernar también como ciudadano. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a encontrar un ciudadano tóxico, sino vas a encontrar un ciudadano constructivo, ¿ok? Y yo fui a estudiar gobierno electrónico en Japón.
O sea, cómo se automatizaban los sistemas, que es una de nuestras especialidades de los servicios profesionales que prestamos nosotros en Polianalítica. La automatización de los sistemas de atención ciudadana en los gobiernos locales y regionales. Conversamos con el politólogo Jesús Castillo Molleda, que nos está acompañando en el día de hoy. Dentro de toda esa experiencia y de todo lo que ofrece tu empresa, está lo de la encuesta. Cada vez que hay algún tipo de movimiento, llámese electoral, nacional, regional, municipal, yo recuerdo que por muchos años, sin algunas oportunidades, tú eras así como que el más solicitado por todo el mundo para que pudieras compartir tu opinión. Encuestas, estadísticas, en fin, todos los números que arrojan. La gente estaba pendiente con Jesús. ¿Qué pensará Jesús con relación a ganará el otro? La encuesta como tal, ese manejo importante de algo que es primordial para una planificación, para una proyección en cualquier área de la vida. Recientemente, creo que en enero, diste a conocer algunos números interesantes que involucraban mucho, y me llamó la atención lo de la radio, cosa que quisiera tratar un poco más adelante ya que estás acá. Háblanos un poco sobre ese territorio de las encuestas. Mira, nosotros cumplimos ahorita el 26 de abril, cumplimos 28 meses estudiando el mercado nacional continuamente. ¿Okay? Nosotros desde Polianalítica hacemos un estudio en el corredor electoral venezolano, que es el estado Zulia, que es el estado Lara, que es el estado Carabobo, la parroquia Victoria del estado Aragua, el municipio Atillo, el municipio Baruta, el municipio Chacao, el municipio Libertador y el municipio Sucre de la Gran Caracas, y el municipio, en este caso, Puerto La Cruz y Lecherías del estado Anzoátegui. Eso se hace todos los meses en una encuesta con una metodología que se conoce cara a cara, entrevistas directas. Electores de los municipios que visitamos, inscritos en el REC, y que de una manera u otra son personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus viviendas para hacer una encuesta cara a cara. En esta encuesta nosotros aplicamos 20 ítems. Estos 20 ítems tienen que ver con consumo, en qué gasta la gente el dinero, las perspectivas país, estudiamos liderazgo local, el liderazgo regional y el liderazgo nacional, y estudiamos un poco cómo la gente ve el mercado, cómo la gente obtiene los productos, si las tiene con salario, si lo tienen con trabajo variado, si lo tienen con economía formal, si lo tienen con economía informal, si tiene prestamistas. Hay sistemas, vaya a cuña, que son tipo cachea, como conocemos mucho, pero hay muchos cacheas populares. Hay mucha gente que presta plata en la comunidad. Y eso es un sistema que es muy, pero muy amplio en Venezuela. Vemos si los sectores son agrícolas, piscícolas, pecuarios, si son urbanos. Estudiamos las tecnologías de información, estudiamos la interconexión a Internet y estudiamos las redes sociales. Cómo la gente se informa y cómo es el uso de las redes sociales, datos que podemos dar con mucho gusto acá. Aparte de eso, vemos cómo la gente percibe el país futuro, cómo la gente ve su bolsillo, y qué le preocupa al venezolano como problemas. En este caso, los problemas principales, dos en particular, son el tema financiero, el bolsillo, y el tema del odio. El odio es un problema que sale permanentemente en los estudios de opinión pública. La gente no le gusta mucho el conflicto, la gente no le gusta mucho el radicalismo, la gente no le gusta mucho los señalamientos, la gente no le gusta mucho que tú le digas a otros y lo insultes. Y la gente no le molesta cuando se identifica opositor en la encuesta, no le gusta a la oposición dividida, no le simpatiza, no le agrada, Sí. Y no le agrada que entre ellos se estén enfrentando entre sí. Por eso que los independientes crecen en Venezuela, porque cada día hay menos personas que se quieren identificar con los partidos políticos y eso tiene una razón. Los partidos políticos están débiles, los partidos políticos no conquistan militancia, los partidos políticos abandonaron sus sedes de partido y los partidos políticos no están reconquistando los espacios perdidos, sino que son particulares que vuelven a entrar en la política, hacen un discurso, gritan, insultan, hacen unas cosas, entonces ya se creen hoy que son grandes beneficiados de la política. Entonces estos estudios de opinión
nos dan a nosotros una herramienta muy clara para hacer lo que llamamos nosotros biopsia país. Le hacemos una biopsia a Venezuela con un electrocardiograma coronario a Venezuela para ver cómo está el comportamiento emocional y cómo se comporta el venezolano encuestado, y lo comparamos con el venezolano de las redes sociales, con el venezolano de TikTok, con el venezolano del Twitter, con el venezolano del Instagram, con el venezolano del WhatsApp, del Telegram, de los grupos WhatsApp comunitarios, corporativos, de condominios, asociaciones civiles, pares representantes, comunicadores, empresarios, cámaras empresariales, y observamos el país real con el país ficticio. Porque obviamente existe lo que llama el miedo real y el miedo ficticio. Es un fenómeno importante que se maneja a nivel comunicacional. Brevemente, de pronto la gente dice miedo real, miedo ficticio. ¿Qué hay allí de diferencia? El miedo, vamos a ¿O qué es cada cosa? El miedo ficticio. Tú vas a ver una película de terror. Vas a ver la película, te sientas en tu casa, en un cine o algo, y ¡ah! Ves a Chucky. Y te deja taquicardia, te emociona, sudas la cuestión, pero después te vas de la sala de cine o te levantas de la casa, quizás esa noche tienes una pesadilla, pero ya después es un miedo ficticio. ¿Okay? Cuando tú estás al lado de gobernantes con mucho liderazgo, hay personas que se sienten que nunca van a salir del poder. Y hay gente que no importa lo que haga, él va a defendernos y siempre va a estar ahí. Una persona que trabaja en un registro, que trabaja en una notaría, que trabaja en un poder judicial, que trabaja en una alcaldía, en una gobernación, que se puede sentir súper protegido, pase lo que pase, yo me voy a quedar aquí. Entonces eso se convierte en un miedo ficticio, porque no sienten que no va a ser real que les pase algo. Hay personas que se sienten sobreprotegidos en la vida y piensan que si van a 200 en el carro no se van a estrellar, si van en la noche no les va a pasar nada, si comen mal, toman mal, nunca les va a dar una enfermedad, se sienten que tienen un miedo ficticio porque se sienten siempre bien, hasta que les pase algo en salud, hasta que voten al que los proteja y hasta que ellos son afectados, y hasta que la película de terror se convierta en un hecho de la vida real. Ahí empieza el miedo real. No es lo mismo que a ti te diga alguien que está enfermo de cáncer a que tú padezcas de cáncer. Cuando alguien te dice padeces de cáncer, bueno, tú te haces solidario quizás y tal, pero tú no eres el que estás enfermo. Si eres tú el que estás enfermo del miedo ficticio de aquella persona que está enferma, te convierte en un miedo real porque el enfermo eres tú. Y en política esto se maneja muy bien en los estudios de opinión pública, porque en Venezuela hoy hay un miedo ficticio, que es que el país, a pesar que hay anuncios petroleros, hay anuncios económicos, y a pesar que hay transnacionales y hay un presidente como Donald Trump que está diciendo que las cosas van a mejorar, la gente no siente mejoría en su bolsillo. Entonces hay un miedo ficticio ahorita porque la gente siente que esos anuncios no han causado efecto en la economía personal, familiar y de calidad. Ese miedo ficticio ¿por qué es ficticio? Porque al final la gente dice, bueno, hay que esperar junio, julio, que inyecten los recursos, que esto se haga real, que yo voy a mejorar, Porque el actor principal, ¿ves? Palabra cierta. No, sigamos. Sigamos. Entonces, ese miedo, por cierto, es el miedo ficticio, que la luz se nos puede ir. Eso es real. Pero es miedo real cuando se nos va. Es una buena explicación. Entonces, en este caso particular, la gente dice, bueno, pero entre junio, julio, agosto, cuando estos acuerdos petroleros, estos dinero entre, bueno, por lo menos vamos a sentir que la economía va a mejorar. Por primera vez, el miedo real, que era que no mejoraba, se convierte en un miedo ficticio. Este miedo ficticio se convierte en real si llega julio, llega agosto, llega septiembre, siguen los anuncios, pero el dólar va para arriba, la inflación va para arriba, los anuncios económicos siguen, pero no hay mejoría. Entonces ese miedo ficticio se empieza a convertir en un medio real. Eso es como lo que le pasó en el gobierno nacional. Había un miedo ficticio de que pensaban que el gobierno de los Estados Unidos no iba a actuar. Actuó el gobierno de Estados Unidos, entonces se convirtió el ficticio en real. Entonces eso se maneja muy bien también en la condición humana, porque los humanos somos emocionales. Y por eso es que los humanos cuando vamos a votar también somos muy emocionales. Entonces a lo mejor tú te comprometes con el voto con alguien, al final ni siquiera votas o votas por otra persona.
Entonces, finalmente, estos estudios de opinión pública nos dan a nosotros la oportunidad de hacer ese electrocardiograma, de hacer esa biopsia, para saber realmente qué está pensando el venezolano y si se convierte un problema en oportunidad o una oportunidad en un problema, ¿ok? Y le damos orientación a los inversionistas en qué invertir. Hablabas de un tema que yo quisiera que tocaras para luego entrar en otros dos ya para la parte final del espacio, que tiene que ver con las redes sociales. ¿Ok? ¿Cómo no? Porque son protagonistas de muchas cosas en este país. Las Y desde redes- el punto de vista de ti, de la empresa. Las redes sociales se convierten en un mecanismo de comunicación importante a nivel del usuario, ¿ok? Unos las usan para divertirse, otros las usan para buscar orientación, otros las usan para comercializar sus productos, para comercializar sus servicios, otros la usan como un canal para entretenimiento y otros la usan como un canal informativo, ¿ok? En Venezuela, el YouTube se está convirtiendo prácticamente en la televisión, Es correcto. ¿ok? Y cada día crece más los canales YouTube, los videos en YouTube, los videos cortos que le dicen los shorts Los en, shorts. en YouTube, y lo que son los podcasts, lo que son los programas, lo que son de una manera u otra lo que llaman los tags, que son eventos cortos, entrevistas, películas y sobre todo los noticieros, documentales, ¿ok? La gente tiene diversidad para escuchar música, para ver videos, para ver conciertos y tiene diversidad de opciones con el YouTube. Quiere decir que en Venezuela el 37% de las personas están usando YouTube permanentemente, de los usuarios. Para entretenerse, para Para informarse, toda esta- para todo aquello que la Correcto. televisión... Y en algún momento el YouTube está sustituyendo tus otras redes sociales. Luego del YouTube aparece un fenómeno que se llama el Facebook, ¿ok? Donde aparece con 35% de uso real de los usuarios en Venezuela que utilizan el Facebook para socializar, pero hoy el Facebook también ahora tiene otras tendencias que se convirtieron en una red social importante, donde ven videos, donde hablan con los amigos, se interconectan. Hoy tú puedes hacer live por el Facebook, Perfecto. tú puedes tener canales mucho más amplios, fanpage por el Facebook, y se convirtieron también en canales de información, canales comercializadores y también de servicios o de experiencias. De lo primero que apareció fue el Facebook. Correcto. Y han venido saliendo otras redes sociales, pero se ha mantenido Se llama, el Facebook. ahí es donde viene. En el caso venezolano, sí. Ok. Luego viene el TikTok. ¿Ok? El TikTok, a pesar que la población entre los 18 años y 30 años usa mucho TikTok, también ya la población menos joven está usando TikTok porque es un canal de entretenimiento. El TikTok es pachavaina, ¿ok? Principalmente. Otros utilizan como comercialización, otros lo están utilizando en la política, pero en la política pasa la gente muy rápido y eso es algo que voy a terminar diciéndote en este proceso. Luego viene el Instagram, ¿ok? Y el Instagram sigue siendo una red fuerte donde cada día más personas prestan sus servicios profesionales, hablan de sus experiencias, sacan videos. Ahora Instagram permite que los videos sean mucho más largos, ¿ok? La gente utiliza la inteligencia artificial como mecanismo también de uso y además también venden vehículos, venden servicios, venden de todo. Sí. Los profesionales, el Instagram sigue siendo una tremenda fuente. Después del Instagram, muy lejos, viene lo que llaman X o Twitter. Twitter en Venezuela apenas el 8%, estaba también muy restringido, ahora lo están liberando y en la medida que lo liberen, mucha más gente va a empezar a Yo usar soy Twitter. del 8%. Ok, el Twitter, porque el Twitter es mucha información política, ¿ok? Luego de eso vienen las redes que se llaman WhatsApp, ¿ok? Telegram, WhatsApp 62%, Telegram 9%, las páginas web 14% y un fenómeno que se llama el texto, que es casi el 72%. El texto sigue siendo muy útil por mensaje masivo, sistemas bancarios, claves telefónicas, además el pago móvil y además en las zonas rurales del país el texto es un fenómeno en información. Muchos productos te los envían por texto, que quiere decir que en Venezuela las redes sociales son unos grandes aliados informativos, pero no todo el mundo se queda estacionado en la información. Quiero corregir esto. Los políticos tienen que tener mucho cuidado en la manera de informar. Porque la gente, si en los primeros 3 segundos no le entretiene un video, no le entretiene una información, un flyer, simplemente siguen la velocidad. Muchos seguidores no es garantía de muchos votos. Muchos seguidores no es garantía de empatía electoral, ¿ok?
Tú puedes tener muchos seguidores, pero no te convierte en un gran líder, ¿ok? Y hay muchos políticos que toman el error, que creen que tienen muchos seguidores, o algunos likes, otros son bots, otros son mecanismos sistematizados para hacerte simpático, pero eso no quiere decir que eres un gobernante simpático para la gente. Quiero que me hables de los medios tradicionales, porque ante todo esto, ¿Ok? en el reinado del streaming, la radio y la televisión, ¿cómo quedan? Mira, la televisión en el estado Zulia está muy mermada porque la televisión regional prácticamente quedó con el canal 11 del Zulia, ¿ok? Y la televisión nacional en señal abierta siguen los canales tradicionales, pero es ahora que los canales tradicionales están presentando mejor programación, porque la programación era muy tradicional, ¿ok? Sin embargo, hay zonas rurales del país donde el streaming o la internet no llega y eso provoca que las señales abiertas sigan fortaleciéndose. Y en el caso del Zulia, el Canal 11 del Zulia sigue siendo un líder a nivel de televisión regional, pero también es cierto que la televisión es débil, la señal, ¿ok? Pudiera ser más amplia en sectores menos ciudades, pero realmente no crece más porque la señal termina siendo muy débil. Sin embargo, en el estado Zulia, el canal es el Canal 11 del Zulia, y luego, por supuesto, Venevisión y Televen y Meridiano Televisión, que a la gente le gusta mucho el deporte, son canales muy bien vistos. Hoy en día vemos que estos canales están invirtiendo más en comunicación, en entretenimiento, en proceso, y eso, por supuesto, puede ampliar la gama. La radio sigue siendo importante, 34% de los zulianos escuchan radio, ¿ok? La radio es un canal de información, de desagüe, de la gente se queja, la gente dice, la gente interactúa, la gente habla, la gente escucha música, pero también se informa, ¿ok? Entonces todavía tenemos redes FM, inclusive AM, que son muy importantes para sectores como mercados populares, centros de ciudades, sectores urbanos, sectores productivos, pesqueros, donde la radio sigue siendo una gran influencia, y en los vehículos, a pesar que hoy hay Bluetooth y tú puedes escuchar mucha música porque hay demasiados radios modernos en los vehículos, la gente sigue escuchando FM. Vamos a finalizar contigo en el día de hoy. Evidentemente se necesitaría mucho más tiempo. Tendríamos que hacer una especie de miniserie para conversar contigo. Pero quiero referirme a la portada de este libro y a la contraportada, donde veo que el ajedrez, y tú lo has explicado muy bien, tiene un aspecto o algo que para ti tiene una importancia capital. El ajedrez como estrategia, el ajedrez dentro de lo de todo ese planteamiento que hay sobre un tablero de alguien que ataque y alguien que se defiende. El ajedrez te ayuda a pensar. Okay. ¿Okay? El ajedrez no es improvisación. El que juega ajedrez improvisado va a perder. El que juega ajedrez sin la estrategia y la táctica de lo que es entender el juego va a perder. Así nos está pasando en la economía y en la política venezolana. Hoy el venezolano necesita aspirar a mejores condiciones económicas. Por eso que hay que estudiar muy bien lo que está pasando en los fenómenos políticos. Si la economía mejora, el gobierno mejora. Si la economía no mejora, el gobierno es antipopular. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, quien es popular hoy, en la medida que la economía mejore, va a ser menos popular. Por eso que pide elecciones. Entonces, en este momento, el tablero ajedrez venezolano está interpuesto entre una realidad en Venezuela y unas decisiones fuera de Venezuela. Está interpuesto entre el tema petrolero energético y el tema geopolítico, ¿ok? Y todo hay que comprenderlo para poder entender lo que ocurre en la política venezolana. Hay mucha improvisación, hay mucha emoción y hay mucho cortoplacismo, porque en Venezuela muchas noticias son wow, duran 24, 48 horas y después desaparecen. Y si tú como político, como empresario, como desarrollador de un producto, no logras que se mantenga en el tiempo, entonces vas a hacer un efecto wow. Entonces por eso que el ajedrez es un buen ejemplo de que tú puedes estar perdiendo en algún momento y puedes sorprender a tu adversario y darle un jaque. Y después puedes darle un jaque mate. No siempre el que es mejor visto es el que va a ganar. No siempre el que gana una encuesta es el ganador. ¿Ok? No siempre el que es buen percibido es el que va a ganar después. Entonces, por eso que está un tablero permanente del juego. Y es importante en este cierre decirte que en Venezuela se están abriendo oportunidades. La economía venezolana, todos los analistas económicos plantean que en el mes 6 y 7
es que realmente vamos a empezar a sentir los venezolanos una estabilidad mejor económica, una estabilización del dólar, está inyectándole ahorita dólares al sector financiero, y que de una manera u otra el sistema especulativo e inflacionario va a frenarse una vez que el dólar se regule, ¿ok? Todavía hay mucha incertidumbre por el miedo ficticio al miedo real. Lo cierto es que las expectativas en las encuestas de un país mejor crecieron después de enero del 2026, antes de diciembre del 2025. Eso quiere decir que hoy el venezolano tiene una esperanza real de que su condición de vida va a mejorar, ¿ok? Y los políticos tienen que entender y comprender que quienes están gobernando, la gente necesita servicios, atención, ¿ok? Explicación, y también son momentos de pedir perdón. La sugerencia de los gobernantes en el estado Zulia es que deben informar por lo menos una vez por semana qué está pasando con el sistema eléctrico, qué está pasando con el agua, ¿ok? En el Zulia, que son problemas muy latentes que salen en los estudios de opinión pública del Zulia. Hoy un gobernante es muy vulnerable por las emociones de los electores, ¿ok? Y la oposición venezolana estaba muy pasiva y hoy tenemos muchos actores opositores activos en redes sociales, en asambleas, en reuniones. Quiere decir que la pasividad de los actores políticos oficialistas o quienes están gobernando ya no están solos. Ya hay otros actores que salieron al ruedo, ¿ok? Y la política y la campaña debe ser permanente. Porque cuando hay elecciones en Venezuela o en ese lado, no lo sabemos. Este año no hay. No lo sabemos porque esto va a depender de la decisión estadounidense, ¿ok? Pareciera que no, porque si hay elecciones, entonces las transnacionales se espantan. No puede haber elecciones sin un nombramiento de un CNE, no puede haber elecciones sin unas nuevas reglas del juego claras con las leyes electorales y la ley de partidos políticos. El deber ser es ordenar el REC, el Registro Electoral Permanente, para que también los venezolanos en el exterior puedan votar. O sea, hay que poner muchas cosas en orden para ir a una jugada interesante electoralmente. Jesús Castillo Molleda, muchísimas gracias. Se nos han quedado muchos temas que conversar y tratar contigo. Y yo lo que siempre me dice mi señora esposa, tú lo que tienes que hacer es con personajes como Jesús Castillo, ponerle la bolita que él la va a batear y le va a barrer las bases seguramente con la información y todo el conocimiento que has tenido siempre. Y además que entendemos todo aquello que tú expresas. No hay como otros que se adornan, tú vas directo al grano con palabras sencillas, coloquiales, para que todos entendamos tus ideas y tus planteamientos. Marcela, quiero aprovechar, ya sé que estamos en el cierre, para invitar a las personas que nos ven y nos escuchan a que visiten nuestro portal web, la www.polianalitica.com, en Instagram, en TikTok, en X. ¿Qué conseguimos allí? Y van a conseguir varias cosas. Van a conseguir un portal de información en política, con análisis político de periodistas formados en las ciencias políticas para analizar la política, de politólogos, internacionalistas, encuestólogos y licenciados en matemáticas, especialistas numéricamente para poder explicar las noticias nacionales e internacionales sobre Venezuela. Ahí van a encontrar un boletín a las 8 de la mañana, un boletín a las 12 del día y un boletín a las 5 de la tarde en tiempo real en nuestra página web sobre información de todo lo que pasa en Venezuela, y cada 7 minutos vas a encontrar información nueva en Instagram, en la página web, en el TikTok y en nuestro X. Cada 7 minutos estamos actualizando las 24 horas del día. Polianalitica.com. Aparte de eso. Y así mismo en las redes ese es correcto. @polianalitica. Ahí vas a encontrar toda esta información en tiempo real. Además, vas a encontrar 2 trabajos de investigación semanales del equipo de investigación de Polianalítica sobre análisis políticos en diferentes áreas de Venezuela. Y bueno, y ahí está por supuesto toda la cartera de servicios que presta Polianalítica. Y Castillo Molleda lo puedes encontrar en la www.jesucastillomolleda.com, todos los servicios, todos nuestros portales y todo lo que estamos haciendo a nivel formativo, académico, investigativo, de encuesta y de estudio, y todo lo que estamos haciendo a nivel de la formación política, ¿ok? Porque nosotros lo que somos es una unidad de servicios de investigación de inteligencia política para la toma de decisiones. Somos expertos en crisis y en ayudar al gobierno en funciones. Y, por supuesto,
somos una unidad de investigación nacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos, de acuerdo a tu calendario siempre repleto de actividades, cuando un calendario como el tuyo está repleto de actividades, es porque el éxito está presente siempre en todas las cosas que emprendes. Estamos un poco ocupados con las elecciones en Colombia, presidenciales, pero bueno, después de ya falta poco, regresamos a las actividades Así de rapidito, Venezuela. En 30 segundos. ¿Quién gana en La Colombia? izquierda, Okay. en la primera vuelta. ¿En la primera vuelta? Sí. Bueno, no se diga más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Guillermo Torres nos acompañó en la parte técnica. Les habló Wenceslao Moreno Jr. El próximo viernes estaremos de nuevo con ustedes, cambiando el tercio por completo. Nos estará acompañando Francisco Hidalgo, el popular Francisquito. Estaremos hablando de la música zuliana, de la gaita zuliana. Así que con él estaremos 50 minutos compartiendo con ustedes todo aquello que involucre la música zuliana. De mi parte, tengan todas y todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. De todo un poco suena en la onda. Cada tema gira, se arma la ronda. Voces que brillan, sube la hora. Historias que inspiran aquí y ahora.